solo para abajo, ahora se vuelve uno solo. Entonces el tema es trastorno del humor y vamos a ver el trastorno bipolar. Ahí está. Tenemos la parte de... Sí se escucha, ¿no? Ya. Tenemos la parte de la eutimia. Está el umbral de manía, el umbral de la depresión, y donde ahí vamos todos normales, ¿no? Pero cuando no salimos para arriba, vamos a la manía, o cuando no salimos para abajo, vamos a la depresión. Entonces, el conjunto de ir para arriba o para abajo, o en simultáneo, va a dar lugar a los trastornos del humor con bipolaridad. A lo largo del tiempo, si hacemos un viaje a través de la historia, vamos a ver que desde muchos años, mucho tiempo antes de Cristo, ya teníamos lo que vendría a ser el trastorno bipolar, ¿no? Ya Hipócrates, Galeno, todos ellos habían comenzado a relacionar estos cambios del humor con justamente los humores que se llamaban en esas épocas bilis negra para la melancolía, la tristeza, y la bilis amarilla para la manía. Seguimos avanzando en la historia y lo que vamos a tener es manía y melancolía, pero separadas. Sin embargo, ya se enunciaba esto, ¿no? Ha sido Areteo de Capadocia el que va a hablar un poco más del empeoramiento de esto, y por eso es que en años lo que más se hablaba era de melancolía, no de episodios, se puede decir, más leves. Seguimos avanzando y ha sido Piquet en el siglo XVIII, ya lo va a describir como una enfermedad, manía, melancolía, cuando describe la enfermedad de Fernando VI, el rey Fernando VI. Más adelante se habla de la locura circular o la locura a doble forma. Mendel en 1881 va a ser el primero en definir lo que es la hipomanía, y poquito a poco así van avanzando en el tiempo y van dándole forma a este gran trastorno. Fíjense, Calvón va a hablar de ciclotimia, y aquí en esta foto aparece ese gran señor que ha sido Kraepelin. Kraepelin se puede decir que ha sido el primero que ha hecho una muy buena descripción de lo que es la enfermedad bipolar, pero que en esas épocas se denominó psicosis maníaco-depresiva. Y las diferencias que había con esquizofrenia o demencia precoz. Cuando uno lee el libro de Kraepelin, es como estar leyendo los libros actuales en cuanto al trastorno bipolar. Leonard va a hablarnos de los bipolares y los unipolares, y así van dando otros, y cómo descubre, hace la relación con el switch process que sucede cuando estamos dando antidepresivos, y cómo de lo que está en depresión, al dar los antidepresivos puede virar a manía. Seguimos viendo todo esto y llegamos a los años 1980, antes de que ustedes nacieran, y ya se habla del espectro bipolar. El espectro bipolar viene a ser una descripción más sistemática que hace Akizkal. Akizkal es un iraní que es un bipolar, y es como que en vivo y en directo él va describiendo los cambios y cómo estos cambios no duran, como nos dicen las grandes clasificaciones CIE-10 de la OMS o la Asociación Psiquiátrica Americana, con la DSM-4 antes y la DSM-5 actual. Entonces,
Akiscal se lleva, se puede decir, el premio cuando describe el espectro bipolar, que es pormenorizado y que en realidad nos ayuda a integrar a más cambios del humor que se pueden ver en las personas cuando no se logra sujetar a esos tiempos que nos exigen estas grandes clasificaciones. En los años 80 también ya se habla mucho más en la DSM-3 del trastorno bipolar, y en el 2013, o sea, hace algunos años nomás, van a surgir cambios que van a imponer los de la Asociación Psiquiátrica Americana para prácticamente desaparecer lo que es monopolaridad maníaca y también desaparecer el trastorno bipolar mixto para hacerlo a este último un complemento tanto de la manía como de la depresión. Entonces les voy a presentar solamente para que lo conozcan el espectro bipolar de Akiscal. Es muy pormenorizado, como les digo, incluso coge la parte esquizoafectiva que no es trastorno del humor puro, sino que está con esquizofrenia. Ahí está todo con detalle y todo eso tiene tiempos chiquitos. Si se fijan es el medio, el 1 y medio, no es como en la Asociación Psiquiátrica Americana, que el 1, el 2 y los otros, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que estamos viendo, a lo largo del tiempo el trastorno bipolar ha tenido diferentes nombres. Se le ha llamado enfermedad maníaco-depresiva, psicosis maníaco-depresiva. Imagínense, si lo llamábamos psicosis maníaco-depresiva, teníamos que asumir que era solo cuando había psicosis. Y cuando no había psicosis, ya no había enfermedad maníaco-depresiva. La reacción maníaco-depresiva, el trastorno afectivo bipolar, el trastorno del humor y actualmente el trastorno bipolar. Ahora, estos, sean los nombres que hayan tenido, no son lo mismo con el trastorno esquizoafectivo. El trastorno esquizoafectivo es una alteración del humor en procesos esquizofrénicos. Tampoco es igual al trastorno de déficit de atención con hiperactividad, tampoco al TLP, que es el trastorno límite de personalidad, al abuso o dependencia de sustancias, ni al trastorno afectivo orgánico. Entonces el trastorno bipolar es muy diferente a otros, es más funcional y es biológico igual que la monopolaridad. Entonces, ¿qué es el trastorno bipolar? El trastorno bipolar es una alteración de los mecanismos biológicos del estado de ánimo, del estado de humor, que va a dar lugar a una alternancia recurrente con depresión, ansiedad y los episodios mixtos. Entonces, lo importante en el trastorno bipolar es la alternancia. A veces uno, a veces otro, y cuando hay episodios mixtos, lo que se da es coexistencia. Esa es la diferencia. Ya no vamos a detallar, como hemos detallado ayer, solamente vamos a hacer mención a algunas cosas. O sea, lo que compete netamente al trastorno bipolar. ¿Qué es lo que vamos a tener en el trastorno bipolar? Una gran heterogeneidad. Es uno diferente al otro, que son persistentes durante el episodio que hay y que generan mucha disfuncionalidad. Es episódico, acuérdense, todo lo que es monopolaridad, maníaca o depresiva y bipolaridad son episódicos, sabemos cuándo comienza y cuándo más o menos termina. Ahora, no es que sabemos tal día a tal hora, pero el aproximado de cuánto dura un episodio. Son cíclicos, o sea, cada cierto tiempo vienen y a veces esos ciclos se repiten a lo largo del tiempo. Pongamos en un año, algunos tienen un depresivo o un maníaco, o un depresivo o un mixto, o sea, y eso se va repitiendo a lo largo de los años. Entonces algunos pacientes
ya saben, uy, ya me va a venir. Y antes de que le venga, uno tiene que ir reajustando dosis. El trastorno bipolar es más grave que el trastorno unipolar. El curso y la duración son variables, la duración es mucho más larga, es recurrente, monopolares también son recurrentes, acuérdense, y el trastorno bipolar, así como la depresión, son deteriorantes cognitivo-funcionales, son discapacitantes, deteriorantes sociales incluso, y que nos restan calidad de vida. Según DSM-5, en el trastorno bipolar, los episodios depresivos y maníacos pueden ir con características mixtas. Entonces ya no hay la separación que tenemos ahí en las tres caritas, ¿no? Uno para la depresión, otro para la manía y otro para el mixto. En realidad dicen que tanto la depresión puede estar acompañado o especificado con mixto, o la manía puede estar especificado con un mixto. Pero acuérdense que lo vigente es OMS, la clasificación internacional CIE-10. Aquí está todo lo que es trastorno bipolar, que es el F31. Todo el F31, los tres primeros, el 0, hipomanía, el otro manía sin psicosis y el otro manía con psicosis, y después todos los demás son depresivos, con excepción de las misceláneas. Según la Asociación Psiquiátrica Americana, vamos a tener que ellos hablan sobre todo del trastorno bipolar 1, del 2, del ciclotímico y del especificado. Entonces, en el bipolar 1 vamos a tener manía con depresión mayor. ¿Qué es lo que cambia entre el 1 y el 2? Fíjense bien, lo que cambia entre el 1 y el 2 es que en el 1 es manía y en el 2 es hipomanía. La depresión siempre va a ser depresión. En el trastorno ciclotímico, el ciclotímico viene a ser el equivalente del distímico, entonces es una bipolaridad permanente a lo largo del tiempo, y donde hay hipomanías y hay depresiones que no tienen la intensidad de los otros cuadros del 1 o del 2, y suelen durar por lo menos 2 años. En el trastorno bipolar especificado son los rasgos de bipolaridad. O sea, todo lo que se puede decir es cajón desastre. Ahí está lo que hemos dicho con una gráfica. Ahora, ¿quiere decir que después de una depresión va a venir un episodio de manía? No. Quiere decir que entre el espacio que hay entre la depresión y esta manía es un periodo totalmente asintomático y que estamos ok y que estamos, como quien dice, sanitos. Tampoco. En este gráfico dice un periodo asintomático, pero los síntomas son prácticamente subsindrómicos, y por eso es que algunos consideran que este es un periodo asintomático. Entonces hay los diferentes niveles, como hemos visto ayer en monopolaridad. En bipolaridad se repite eso, tanto para manía como para depresión, los diferentes niveles. Y en los niveles, el más alto y el más bajo está con psicosis. Aquí ya introduce el episodio mixto, que según la APA va o con manía o va con depresión. Y aquí está lo que les estaba diciendo. Es en realidad el trastorno bipolar una enfermedad básica donde después de un episodio todo está ok, estamos sanitos, no pasa nada, estamos súper, no, señores, sino que lo que estamos tratando, lo que nosotros calificamos con hipomanía, manía y todo eso hacia arriba, y los diferentes
la diferente gravedad, niveles de gravedad en depresión leve, moderada, grave. Entonces lo que nosotros vamos a tratar es esto, es la punta del iceberg. Pero en realidad todo esto está sintomático. Entonces en este espacio también hay síntomas. Son síntomas que no se ven. Entonces ahí dice, la mayoría de los pacientes están sintomáticos todo el tiempo. Y lo que tratamos son las puntas. Y los episodios afectivos mayores serán solamente el tipo más pronunciado de la sintomatología. Este es un consenso al que se ha llegado. Entonces aquí vamos a ver en resumen todo lo que es el trastorno bipolar, con toda su sintomatología. Si nosotros estamos en bipolaridad, en trastorno bipolar, y así se tiene que diagnosticar. Si ustedes me ponen, si yo les pongo un caso en el examen, les describo, y ustedes me ponen, ¿cuál es el diagnóstico? Y me ponen trastorno bipolar 0. ¿Ya? Pero si me ponen trastorno bipolar, episodio depresivo, sigue siendo 0. Claro, porque yo les voy a poner las especificaciones necesarias como para que ustedes puedan hacer un buen diagnóstico. Hasta ahí tenemos trastorno bipolar, episodio depresivo. Si no se acuerdan de episodio, no importa, trastorno bipolar depresivo. Pero me tienen que decir, ¿es leve? ¿Es moderado? ¿Es grave sin psicosis? ¿O es grave con psicosis? Entonces el verdadero nombre tendría que ser trastorno bipolar depresivo leve o trastorno bipolar depresivo moderado o trastorno bipolar depresivo grave sin psicosis o trastorno bipolar depresivo grave con psicosis. Si no está esto completo, ya saben, es 0 y no hay lugar a reclamos. Entonces vamos a revisar lo que son los síntomas. Cuando es la depresión vamos a tener cualquiera del humor depresivo de las 5 áreas que hemos revisado: la tristeza, la anedonia, ansiedad, irritabilidad, hostilidad. ¿Que va a haber todos? No, señores, van a haber algunos, pero que con el contexto clínico se va a justificar que es ese episodio. Van a ver los síntomas cognitivos. Y hasta ahí, sin psicosis. Si ahora vemos el lado de la manía, vamos a ver la euforia, la expansividad, la grandiosidad, la alta libido, la impulsividad, hiperactividad, la no necesidad de dormir. Esas ideas de grandeza que no necesariamente son delusiones. La distraibilidad, la desorganización. Y si hay psicosis, pueden haber delusiones y o alucinaciones que están en correspondencia con el humor. O sea, en depresión, las de ruina, las de catástrofe, las de esas cosas donde se sienten fatales. Y cuando están en manía, las de grandeza prioritariamente. Que pueden haber delusiones paranoides en cualquiera de los casos, sí pueden haber. Entonces, o se sienten así o se sienten así. Y antes decíamos con el mixto. Pero según la DSM-5, estos pueden ir acompañaditos así, cualquiera de los dos con el mixto. Entonces, ahora vamos a ver del lado manía, ya sea hipomanía o manía, pero con características mixtas, porque el puro yo creo que ya no necesitamos decirlo porque ya lo hemos visto en el cuadro. Estaríamos redundando. ¿Qué caracteriza al tener lo mixto? Coexistencia, simultaneidad, son las palabras claves.
donde va a haber coexistencia de lo maníaco o lo hipomaníaco con síntomas depresivos. Entonces, este es un episodio maníaco o es un episodio hipománico, pero con el que van a estar en simultáneo o coexistiendo síntomas depresivos. Entonces, yo puedo estar acelerada, yo puedo estar hablando muy rápida, muy inquieta, hiperactiva, pero estoy sintiendo que soy una basura, que ya no sirvo para nada, que soy una carga. Entonces, el contenido de mi pensamiento está siendo depresivo. Y ahí me pueden venir ideas suicidas. Todos los mixtos, todos los que tienen mixtos, tienen un alto riesgo suicida, por consiguiente, eso les da el nivel de gravedad. Y todos ellos nos llevan, cuando tienen las características mixtas, no por sí mismo, no de por sí el episodio maníaco hipománico, sino por las características mixtas, es que se hace más grave, porque nos van a dar el riesgo suicida. Imagínense, están acelerados, todo eso. Algunos van a creer que están todos maníacos, pero con ese pensamiento suicida se pueden matar. ¿Cómo le va a ir en el trabajo y en lo social? Le va a ir fatal. A todos ellos, todos los que tienen mixtos, deberíamos hospitalizar. ¿Por qué? Por ese gran riesgo suicida. Y ninguno de ellos va a ser secundario a una enfermedad médica o a consumo de drogas legales o las ilegales o las medicamentosas. Todos los mixtos responden mejor al valproato o ácido valproico y a los antipsicóticos. Si uno quiere dar carbonato de litio, como vamos a ver más adelante, la respuesta es pobre en la gran mayoría. Por supuesto que en toda patología hay excepciones, ¿no? Pero la mejor respuesta se da con el ácido valproico, valproato de sodio y con los antipsicóticos. Entonces, el paciente, ¿qué es lo que va a tener? Va a tener los criterios para manía o los criterios para hipomanía. Y siquiera 3 de los siguientes síntomas depresivos, del episodio depresivo, ¿no? Cualquiera de ellos. Y ahí estamos solamente enunciando algo que ya hemos visto ayer. O sea, viene la manía con cualquiera de los depresivos en simultáneo o coexistiendo. A este tipo antes se le llamaba hipomanía disfórica. Así estuviera maníaco, se llamaba hipomanía disfórica. Disfórica por estos síntomas depresivos que presentaba, y la hipomanía, por supuesto, por el episodio maníaco o hipománico. El diagnóstico diferencial se hace con el trastorno de personalidad borderline o limítrofe con la esquizofrenia, y algunos también con esquizoafectivo. El 40% de estos pacientes son subdiagnosticados. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, ahora vamos a ver el otro, el episodio depresivo, pero con características mixtas. Entonces va a ser la coexistencia de un episodio depresivo con características maníacas o hipománicas. ¿Estos pueden tener psicosis? Sí, pueden tener psicosis, pero no necesariamente, ¿no? Y como ven, las 3 primeras líneas son idénticas. Lo único que cambia es la coexistencia. Si uno es manía, coexiste con depresión. Si el otro es depresivo, coexiste con manía. Entonces hasta ahí no necesitan esforzarse mucho. Y aquí están las características del episodio maníaco con el que coexistirían, que también ya ustedes lo saben de memoria por todo lo que han aprendido ayer, ¿no? Cuando dormían. Y ahora con esto que parece discoteca a media luz, deben estar durmiendo más rico. Bueno, en este caso
caso ya no se llama hipomanía disfórica, sino que se llama depresión agitada, porque está deprimido, pero está ahí que se bautiza, ¿no? Entonces, fíjense, incluso es fácil encontrar el nombre. El diagnóstico diferencial es el mismo, porque son muy parecidos. Acuérdense, el mayor riesgo es el suicida. La gravedad no da el riesgo suicida. Ahora, si bien tenemos ya bipolaridad para el lado de manía, bipolaridad para el lado de depresión, la bipolaridad, manía con depresión mixto, la bipolaridad con depresión, manía mixto. Ahora vamos a ver, ¿estos se dan así cada cuánto tiempo? Hay pacientes que no tienen episodios en largo tiempo. A veces un episodio, cualquiera de ellos, les viene después de años. Y algunos de ellos, como hemos visto ayer, comienzan con depresión. La bipolaridad comienza con depresión más frecuentemente. Pero mientras no se dé el episodio maníaco, cualquiera que sea su nivel, no podemos hablar de bipolaridad. Entonces, sí, a veces después de años nos viene un episodio, ya tenemos la bipolaridad, pero no todos son así afortunados. Otros tienen, se puede decir, mayor riesgo porque les viene seguido en un mismo año, con diferencia de meses. Y como hemos dicho que ese periodo aparentemente asintomático no es tan asintomático, sino que son síntomas muy atenuados, subsindrómicos, de difícil visión para el que no tiene experiencia, entonces da la impresión pues de que estuvieran juntitos, ¿no? Pero no siempre es así, sino que están separados, y eso se da en el ciclaje rápido. En el ciclaje rápido, la característica principal es que se dan 4 al año. Si tenemos esos periodos subsindromáticos, imagínense, se pasa todo el año sintomático, aunque sea subsintomático o subsindrómico, pero está todo el año en actividad. Entonces, la característica del ciclaje rápido, que son mínimo 4 episodios en un año. Por consiguiente, la leutimia es mínima o es rara. El predominio en mujeres, 80% son tardíos, mayores de 35 años, y en algunos incluso mucho más tardíos. No es secundario a enfermedad médica, ni alcohol, ni a drogas, ni a medicamentos, hemos dicho, pero puede estar favorecido por algunas enfermedades como la enfermedad tiroidea, la menopausia, la epilepsia del lóbulo temporal, drogas psicoactivas y antidepresivos. Hay comorbilidad. Una cosa es estar favorecido y otra cosa es que haya comorbilidad, o sea, intercurrencia, que junto con la bipolaridad vaya a otra enfermedad psiquiátrica o vaya a un trastorno de personalidad. El ciclaje rápido también es resistente al litio. Entonces, ¿qué vamos a usar? Ácido valproico o los antipsicóticos. Entonces, aquí está. Estos son estos 12 meses. Fíjense, de acuerdo al gráfico, tenemos una manía, una depresión, una segunda manía y otra depresión. ¿Por qué yo les presento este eje de coordenadas? Porque a lo largo del tiempo se ha visto que es mucho más fácil, así como cuando nos enseñan en el colegio la línea del tiempo, en esa línea del tiempo de nuestra vida, vamos enseñándole al paciente y al familiar a formar estos gráficos para poder tener un mejor seguimiento, para que el familiar del paciente, con la psicoeducación que uno les dé, pueda armar esto y podamos ver cómo se está dando la enfermedad, porque acuérdense que hemos dicho que la enfermedad cambia bastante, ¿no? Y cambia de unos a otros. Niño Arévalo, por favor, no duermas.
¿Ya? Y así todos los dormilones, a ver, los de la última fila, esa niña que está al fondo, ¿es niño o niña? Ya ni sé. Está casi echada. La última de la esquina. Y es hombre, porque yo no sé, acá no se sabe. ¿Eh? Pongan luz, por favor, déjenme luz solamente para esta parte. Pongan luz el resto. Ahora, sobre el ciclaje rápido, al revés, niño Lévalo, mucho sueño. Mucho, no entendió. La mitad también. Ya. Entonces teníamos el ciclaje rápido. Gracias. Pero además del ciclaje rápido, hay un ciclaje ultra rápido o ultradiano. Imagínense, pasarme todo el año así, por lo menos yo sé que en esta época estoy maníaca. O en esta época estoy depresiva y no sé si tendré algo de mixto, ¿no? Pero ¿qué tal si hoy día me desperté depre y estoy viniendo y de repente entro a clase y me pongo maníaca? Esos son los cambios o los ciclos ultradianos o ultra rápidos. Son los que cambian en minutos, en horas, en días. Tan es así que a veces llegan a tener 12 o más episodios al año. Esto debe ser fatal, por eso es que la mayor gravedad de todos está acá. ¿Y hay pacientes así? Sí, hay pacientes así, es terrible, ¿no? Porque ciclan tan rápido que el familiar muchas veces no los puede ayudar. El familiar los deja en determinado ciclo y sale, supongamos sale o se pone a hacer sus cosas, ¿no? Y ahí puede pasar de lo peor. Yo ayer les decía que les iba a contar algo. Tengo por muchos años, ya debo conocerlos como 15 años, una familia donde mi paciente de más años de edad y que está más años conmigo es un médico muy destacado que ahorita está en retiro. Ya por su edad se le ayudó, aunque sea empujones, gracias a la esposa que es una enfermera, se le ayudó a que llegara a los 70 años de servicio, a los 70 años de edad y que cumpliera su tiempo de servicio. Por suerte para él, la esposa enfermera y la esposa dejó de trabajar para dedicarse a su familia. Ahora, el doctor es un experto en ETS, ¿ya? Y bueno, pues esto de los rápidos así, a veces se da a mayor edad o en cualquier época. Pero ¿qué sucedió? Con el doctor nosotros teníamos un paciente con un trastorno bipolar a predominio maníaco. Y eso ya lo sabíamos. La manía era franca, pero no solía llegar a la psicosis. Se puede decir que se quedaba con un pie antes de estar en la psicosis, ¿no? Porque lo único que pasaba era que se ponía celotípico con su esposa y le celaba un poco más hasta con su sombra. Pero el doctor iba ahí pues y tenía sus turnos, un mes en la mañana, un mes en la tarde, en su centro de salud. Y él era el que atendía a prostitutas, a todas esas personas que tienen que tener un carnet especial, ¿no? O la CTS. Entonces muchas veces la esposa lo llevaba a control en la mañana y decía: "Oh, doctora, ¿ahora qué vamos a hacer? Otro descanso médico más. Está yendo camino a la invalidez. Y si va camino a la invalidez, las pensiones son chiquitísimas. No ayudan, no nos ayudan para vivir, esa es la verdad.
Ya, entonces había que salvar al doctor para que no vaya camino a la invalidez. Y la señora, ya, mire, vamos a hacer tal cosa, ¿verdad? Y usted lo acompaña a su trabajo. Cuando estaba deprimido, ¿no? Pongamos el doctor, decía, no, yo no me puedo concentrar, a lo mejor algún mal diagnóstico, que no sé qué. Usted tiene que ir, usted confía en mí, confía en su esposa, tiene que ir. No podemos. Mis consultas suelen ser jueves y viernes, entonces el doctor solía ir en la mañana, el jueves. Los viernes yo hago mediodía. Entonces, jueves habría que darle descanso médico, jueves, viernes, sábado, domingo, más los días que necesiten. Entonces nosotros teníamos que hacer uso de la artillería medicamentosa para mantenerlo en pie. Y con la ayuda de la esposa, no señora, usted lo lleva, y aunque sea empujones lo mete a trabajar. Y se queda ahí en la puerta y con cualquier pretexto de que él quiera salir, o cuando estaba maníaco con mayor razón si iba a salir, usted lo vuelve a meter al trabajo. Y la señora se pasaba así. Así llegó a completar su tiempo de servicio, a los 70 años se retiró. Pero ¿qué sucedió un día? Cuando el doctor tenía más o menos 50 años, cuando tenía más o menos 50 años, comenzó a ser ciclador rápido. Y después se volvió ciclador ultra rápido. Bueno, cuando estaba como ciclador rápido, con ayuda de la señora, íbamos aceptablemente bien. Pero cuando se volvió ultra rápido, no lo supimos. No lo supimos hasta que un X día la señora salió a su mercado. Se fue al mercado. El señor tiene 2 hijos. Después vamos a hablar de los hijos, pareja, ¿no? Los chicos, el mayor a trabajar, la chica a estudiar, no sé cómo era, y a la señora salió, lo dejó en la casa. Ella dijo, está durmiendo, pero se acostó un poquito maniaquito, así que cuando se levante va a preparar su desayuno, va a tomar, seguramente va a ver un desparajuste en la casa, todo. La señora se fue y lo llamó por teléfono. Estaba despierto y estaba maniaquito. Pero parece que la señora se demoró más de la cuenta. Y resulta que cuando llegó a la casa, lo encontró que se caía. Estaba que lloraba, que decía que se iba a morir, que es una carga para ella, para sus hijos. Todo el cuadro depresivo típico. ¿Ya? Y estaba todo desértico. Entonces, ¿pero qué has hecho? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás como borracho? ¿Qué tienes? ¿Qué es esto? No, ya no tiene sentido la vida. Eso, y la señora pues moca, ¿no? Ahí mismo. ¿Qué has hecho? ¿Qué has tomado? Unas pastillas. En el seguro les damos la bolsa para 30 días. Y a veces no toman completo. O la señora, como le enseñamos a manejar el tratamiento, entonces ella nos ayudaba a regular o nos llamaba por teléfono. Entonces ahí pues van teniendo su mini farmacia. Resulta que el doctor llegó a tomar como 220 pastillas de NN cosas. Sí las tomó, porque la señora tenía los medicamentos en bolsa, en su closet. Para colmo, ella dice, ese día, coincidencia, ¿no? Ese día dejé la llave puesta en la puerta del closet donde guardaba las medicinas. Y él encontró y tomó. Estuvo como 40 días en esa época en que la emergencia era en Grau. 40 días en coma. Pensamos que se iba a morir, hizo insuficiencia renal, hizo una serie de cosas y pensamos que se iba a morir. Por esas cosas de la vida no se murió. Y hasta ahora vive, ¿no? Y desde ahí él es un ciclador rápido, ha sido un ciclador ultra rápido por más o menos 3 años. La señora no podía dejarlo. Después, ya más lento, y ahora ahora es un ciclador rápido, porque al menos yo le he visto ahora cosa de un mes
y estaba en su segundo episodio de este año. Imagínense cómo es. La importancia de la genética en esta enfermedad. El papá nunca tuvo un diagnóstico de bipolaridad ni de monopolaridad. El abuelo tampoco. Pero ellos son una familia donde la señora dice, yo siempre los he conocido con altas y bajas. Ay, doctora, una euforia, unas arañas. El otro que tiene como 5 o 7 mujeres, hijos por aquí, por allá. Pucha, son los showman y todo eso, ¿no? Entonces uno tiene que deducir que por el lado de la familia de él, al menos de la parte del papá de él, es que está la base genética, ¿no? Los hijos del doctor son 2. El chico tiene su familia, hasta el momento ya tiene 2 niños, alrededor de 7, 8 años. Hasta el momento ninguno de ellos tiene nada. Pero la chica debutó más o menos, debutó claro, cuando estaba en 5º de secundaria. Yo la conocí cuando estaba más o menos en 3º de secundaria, en que esos productos que venden, que ya vale y con esas cosas, uno vende, ¿no? Entonces, como íbamos a la piscina de las Caronesas con mi hija, ella me esperaba en la puerta porque yo no conocía dónde era la piscina y nos habían mandado al colegio de mi hija que tenían que entrenar ahí porque Sofía no tiene piscina. Entonces nos fuimos, ella nos esperaba en la puerta porque como la mamá me llamaba siempre y yo sabía que ella estudiaba ahí, por favor, ¿cómo hago? ¿Cómo hacer esto? Todo así. No, Liz les voy a esperar en la puerta. Liz nos esperó, misma dueña del colegio. Ya, ha sido una atención bárbara, la chiquita happy, conversadora, amable, cariñosísima. Oh, por Dios. Yo hasta ahí no hacía la relación del papá con ella en cuanto a la enfermedad. Una chica, qué linda chica, pues, ¿no? Primer puesto, que primera excelencia, hasta ya 3º secundaria, ¿no? Ya, muy bien. Pero me llamó la atención en el sentido que me ofreció los productos y yo le dije, bueno, te compré alguno, pero no creas, yo no soy de tanto esos productos. Ya. Al día siguiente estaba en mi casa. Yo tuve que comprar, entonces ella quería que la recomiende a alguien. Bueno, dije, ya. Mi hermana puede gastar en esas cosas, aunque no las use, puede gastar en esas cosas. Le di la dirección de mi hermana. Yo pensé, uno de estos días va a ir, ¿no? Esa misma tarde salió de mi casa y estuvo en la casa de mi hermana. Y vendedora estrella, porque la premiaron por vendedora estrella. ¿Ya? Me hizo comprar un montón de cosas. Ahí es que se me prendió el foco y dije, caramba, esta chiquita tiene algo. Y cuando fueron a la consulta por el papá, o sea, la esposa y el esposo, dije, Liz está camino a lo mismo de papá. Yo pienso que es así. La mamá, el papá se quedó calladito, pero la mamá, no, doctora, que no sé qué cosa, mi hija, pucha, la más inteligente de todo lo que decimos los papás, ¿no? Mi hijito es el más inteligente, es el más bonito, es el más así, vaya, ese pequeño genio. Ya. Y bueno señora, pero miremos, le digo, no voy a pasar algo. Miremos esto por el bien de ella. Yo, ¿qué interés tengo? Yo trabajo en el seguro, nunca les he visto en forma particular, entonces no tengo ningún interés económico ni de otro tipo. ¿Ya? Entonces, pero ahí tenemos. Total, que en 5º de secundaria, como hacen la fiesta de despedida y que sacan fotos, todas esas cosas, ¿no? Ella era pues la líder, la organizadora, todo. Y justo en esos días de eso que se celebra como despedida también del colegio, que se hace todo un show, ¿no? Entonces, ella organizó todo, pero justo faltando 2 días se pelea con el enamorado. Fíjense cómo son los factores ambientales, los estresores. Y ella pues había estado en esa línea, como ya les cuento que era, ¿no?
hasta ahí nunca la habían visto deprimida. Y claro, si uno pelea con el enamorado, pues se deprime, ¿no? Es un duelito. Pero esto fue así, que ella no fue la víspera a la organización ni nada, y la mamá, como sea, la levantó el día de esto porque ella tenía que ver todo. Se levantó y la mamá cuenta, ¿no? Que estando en el taxi, fue como que despertó. Sí, es cierto, tengo que hacer esto, lo otro, lo otro, lo otro. Cuando llegaron al colegio, era una maníaca de primera. Se paraba en la mesa, todo, dirigía, ella cogió el micro, dirigió la ceremonia, todo. ¿Ya? Y no paraba, y quería que todos estén a su ritmo, y ya tenían que cerrar el colegio, creo que a las 12:30, y ella seguía y todo eso. Y como sea la mamá, que ahí se dio cuenta de la magnitud del caso, y la llevó a la casa y la inyectó un diazepam intramuscular. Pero al día siguiente me llamó. Doctora, parece que la emoción debe haber sido la emoción. La mamá siempre negándose la realidad, ¿no? ¿Qué emoción? Ya, pues. Cuando se despertó, la chica estaba en una manía con psicosis bárbara. Y fue, o sea, el pequeño del duelo, lo depresivo, que no equivale al episodio depresivo de inicio que hemos descrito ayer, pero la manía, debutó en realidad con manía. Y desde ahí ella es una bipolar. Es una bipolar que no tiene conciencia de enfermedad. Se casó con un bueno para nada, un TLP. Lindo, precioso, eso sí, lindísima, ¿ya? Pero que, pucha, había que darle hasta el pan, que todo se lo tiraba, todo, ¿no? Todo lo que ganaba, fotógrafo, una pareja linda físicamente. Y los papás me dijeron, doctora, nosotros quisiéramos que los viera porque no queremos que se case, pero ya está embarazada. Ay, a estas alturas de la vida uno no se casa por un hijo. No, por favor. Y vamos a ver, pues, ¿qué cosa quieren que vea? No, depende de usted para que se casen o no. No, eso no depende de mí. Le digo, yo voy a ver y voy a hacer las sugerencias, pero la decisión de casarse o no casarse depende de ellos, los dos mayores de edad. ¿Ya? Entonces tuve el gusto de conocer a la bella pareja y a bueno para nada, al TLP, lindísimo, amorosísimo y todo eso. Ya, era increíble. ¿Y de qué vas a vivir? Si la plata llega, parecía Alan García, que en paz descanse, y cosas así. ¿Qué nos sugiere, doctora? Porque acá hemos venido por Liz. Bueno, yo sugiero que no se casen. Van a tener un bebé, el bebé está en camino, pues a continuar el embarazo, que no se casen. Porque ¿de qué van a vivir? ¿No? Aparte que Liz en cualquier momento se descompensa y hay que ver cómo manejarla durante la gestación, que es lo que vamos a ver en un ratito. Y bueno, ¿no? Decidieron casarse. Se fueron todavía a vivir en esa época, estaba todavía el auge de Venezuela. ¿Ya? Se fueron allá, se dieron una gran vida, pero como al año y medio, golpes y todo, una vida horrorosa, ella con sus altibajos, no tomaba medicina y ella también sacó un niño maníaco, y eso fue fatal. A la chiquita casi le quita el estado por el abandono que la tenía. Entonces, un día él la botó y ella tuvo que como sea, conseguir un pasaje y venirse con la niña. Viven actualmente con los padres. Ya. Alejandrita es esa muñequita que ahorita tiene como 12, 13 años. Es una belleza, porque con dos padres lindos, esta chiquita es una belleza. Pero conozco a Alejandrita pues desde la barriga con ustedes. Y la he conocido cuando la llevaban, cuando ella volvió de Venezuela, y la llevaban acompañando al abuelo a las consultas. Y Liz también ha sido mi paciente en el Seguro Social, solo que ahora no tiene seguro y no sé dónde se debe controlar, ¿no? Como la mamá ya es medio
medio psiquiatra, bipolaridad. Entonces la mamá iba a controlar y la mamá me llama, doctora, ¿qué pasa? Ya señora, vamos a verla. Pero señora, tengo que verla, tráigala, no le voy a cobrar, le digo, tantos años. Ya doctora, así no, la mamá hace malabares. ¿Ya? Conozco pues a Alejandrita desde la barriga, ¿no? A mí me llamó la atención, Alejandrita es una bipolar, ¿ya? Pero todavía no hace un cuadro clínico franco. Porque Alejandrita iba chiquitita, de 3, 4 añitos, y a veces Alejandrita la vestían, debe ser hasta ahora, en que, como una muñequita, y a veces la muñequita era el diablito en persona, el típico niño hiperactivo. Pero hay hiperactividad normal en la infancia, hay etapas de la vida que son así, ¿ya? Entonces, yo miraba nomás. Nos decían, no nos olvidemos, abuelos, tatarabuelos, el abuelo que está en tratamiento, la mamá, y Alejandrita y mi señora, le digo a la más sana que es la mamá, ¿no? Es la abuela de Alejandrita. No nos olvidemos la herencia que tiene Alejandrita. ¿Ya? En otras, y Alejandrita pues venía, que se colgaba, que me abrazaba, que me besaba y que cogía los papeles y todo en el consultorio. Alejandrita era como para estrangularla. Había que hacer la consulta con calma porque a veces como Liz no tiene seguro, había que ver al papá, a Liz, y ayudar en las cosas de la familia, ¿no? Y aguantar a Alejandrita. Y en otras épocas Alejandrita venía, estaba así, como una niñita así, mirando fijo, no se sonreía, no caminaba, salvo el trechito de la entrada. Se sentaba, era una lady estatua. Ahí está, terminaba. Despide a la doctora, se paraba, daba su besito. Mira, y así Alejandrita. Entonces yo digo, Alejandrita en realidad es una bipolar desde chiquita. Ahorita sé que Alejandrita sigue los pasos de su mamá, que también es líder, que también es brigadier, y todas esas cosas. Yo supongo que Alejandrita está en ese camino, solo que es difícil para la abuela tener que aceptar la realidad, ¿no? Marido, hija, nieta. Entonces, fíjense cómo va esto, ¿no? Bueno, en los trastornos bipolares ciclos ultradianos o ultra rápidos, ahí hay ya no solo el alto riesgo suicida que da la gravedad, sino hay desesperación suicida. Y eso es lo que le pasó al doctor. Aquí hay máxima refractariedad, hay que darle con todo, pero tampoco podemos usar el litio, hay que utilizar muchos antipsicóticos, hay que cuidar las otras complicaciones que podemos tener. Jamás así se les vea en la parte depresiva, darles en el ultradiano, estamos hablando de los antidepresivos. No responde al litio y ahí está como la montaña rusa, cuando suben y bajan. Entonces ahí están, imagínense ahí cuántos hay, deben haber 9, 8 o 9 y recién estamos en cuántas semanas, ¿no? 8 más o menos en un año. El trastorno ciclotímico les decía que es el equivalente a la distimia, es el permanente, los cuadros son leves moderados, no hay criterio diagnóstico para depresión mayor y la mayoría tienen hipomanías, no hay más. Y se mantiene así, ondulante. En los niños, mínimo un año, igual que les dije en la distimia, también se ven niños. Rara vez están 2 meses sin síntomas, porque como es así, como una ondita, ahí van. Entonces la prevalencia es 2.4% a lo largo de la vida. El trastorno bipolar ya desde la adolescencia se está viendo que es más altito. Generalmente es igual en hombres y mujeres, salvo cuando estamos en posparto. En el hombre es más frecuente la manía y en las mujeres es más frecuente la depresión, más porque la depresión es por sobre todo de mujeres.
El tipo 2, o sea, el de la hipomanía, siempre gana la mujer. Bueno, esta es una ganancia que no conviene. Generalmente se inicia a los 20 años y generalmente con un trastorno, con un episodio depresivo, como hemos dicho ayer. El promedio de episodios a lo largo de su vida, promedio es 10. Claro que en algunos y en los ultra rápidos y en los rápidos es mucho más, ¿no? Y el 40% va sin tratamiento. Imagínense que por estar en la punta del iceberg, porque estamos hablando de la punta del iceberg, se pierden 14.3 años de vida productiva. O sea, es bien, bien interferente. Esa es una pintura de Van Gogh, Noche Estrellada, que lo pintó Van Gogh en manía, cuando estaba en manía. La depresión es más larga que la manía en el trastorno bipolar. El riesgo suicida es alto, 15%. El pronóstico malo es todo de los mixtos y de los cicladores rápidos. Hay deterioro laboral, social, familiar, cognitivo. Es discapacitante. Entonces, con todo esto y con la etiopatogenia, que es bastante parecida a los otros dos, porque es la suma de los otros dos, vamos a tener que una etiopatogenia genética, que ya hemos dicho, la tasa de concordancia, pongamos en monocigotos, en gemelos monocigotos es 80% y 20% en disigóticos, entonces eso es alto, y eso es lo que, sin ser este gemelo, se ve en los hijos de estos pacientes, ¿no? Pongamos en la familia que les he descrito. Si ambos padres lo tienen, es terrible. Por eso yo les digo, no se junten. Cuando a mis pacientes yo les digo, cuidadito que te enamores de otro paciente. Cuidadito. Te enamoras de otro paciente y cambias de médico. Como tengo mis fans, entonces esa es una amenaza. Los factores biológicos de los neurotransmisores, que ya hemos dicho, no lo vamos a repetir, el eje hipotálamo hipofisiario adrenal, que también lo hemos dicho, todo eso ya está dicho en la clase de ayer, en monopolaridad y maníaca y en monopolaridad depresiva. Aquí solo se da la suma que funciona. Si estamos en manía, lo que corresponde a manía; si estamos en depresión, lo que corresponde a depresión. Entonces esto lo paso bien rápido. Las drogas, que hemos dicho también, el ambiente son precipitantes. Son precipitantes esas situaciones de estrés, porque hemos dicho que el ambiente es muy, muy importante. La vulnerabilidad al estrés, especialmente al estrés crónico, las redes de apoyo, tanto familiar, de pareja, amical, laboral. Y los factores estacionales. Los hallazgos neurobiológicos, vamos a tener la hipofrontalidad, lo que ya hemos visto. Estamos haciendo un resumen, entonces lo paso rápido. Ahí está lo que se ve. Depresión, esto es en cuestión de horas, en un ciclado rápido, ponemos la depresión, la manía, la depresión. Fíjense, este es un P. Acá están las teorías vigentes para la etiopatogenia, en la síntesis de lo que acabamos de decir. Por todo esto que hemos dicho, este es un gran problema y por consiguiente un problema de salud pública. Ya sabemos por qué pasa a ser un problema de salud pública, ¿no? Entonces es una enfermedad crónica, cíclica. Es la sexta enfermedad discapacitante según la OMS. Según la OMS afecta a 0.5 del 0.5 al 2.4% de la población general. Hay casos ya que se detectan desde los 15 años, una mayor incidencia entre los 20 y 30. El diagnóstico correcto de bipolaridad demora entre 5 y 10 años en el 35% de pacientes. ¿Por qué demora tanto?
Porque en algunos el cuadro no es tan claro. Porque en algunos la manía se presenta tardía. Y en algunos la manía está monopolar a lo largo del tiempo, a pesar de lo que dice la APA. Porque también es un problema de salud pública, porque requiere hospitalización, por consiguiente los costos altos. Es otro problema, la familiar, de pareja, por la promiscuidad, los conflictos conyugales familiares, la pérdida de trabajo, la incapacidad laboral, el abuso de alcohol y drogas. Se meten en situaciones de riesgo, hemos dicho, incluso en deportes de aventura de riesgo que nunca han practicado. El 50% no se adhiere al tratamiento. Si no se adhiere al tratamiento es porque no tiene conciencia de la enfermedad o porque sus redes de apoyo también no están funcionando, ¿no? Entonces, esto eleva los costos, así como la depresión nos va a elevar más los costos si no se da tratamiento. El tratamiento es caro, pero más caro si no se da tratamiento. Acuérdense de eso. La mortalidad cardiovascular aumenta. Todos estos aumentan con las enfermedades cardiovasculares. Y el suicidio es 15%. Imagínense, los bipolares se pasan casi la mitad de su vida enfermos. Este es un estudio que han hecho donde el 53% están asintomáticos, pero mira, vendría a ser el 47% que están algo enfermitos, ya sea de manía, de depresión o de cicladores rápidos. Y bravo. ¿Cómo trabajan? ¿Cómo viven? Y aquí están cicladores bipolares famosos para que lo miren con tranquilidad. A los que les gusta leer, a los que les gusta la pintura, el arte. Se dice, en algunos estudios se dice que entre el 50 y 60% de los artistas, ay, miren, el niño Alba está que duerme, que entre el 50 y 60% de los artistas son bipolares. Eso es lo que dicen algunas estadísticas. Ahí están, para que lo vayan viendo. Ustedes lo conocen mejor que yo. El trastorno bipolar, ¿con qué es comórbido? Un montón de enfermedades. Es, como dice ahí, la regla más que la excepción. El 60% es comórbido. Y la comorbilidad psiquiátrica es la mayor. La dependencia, los trastornos de personalidad, la ansiedad, la conducta alimentaria. ¿Cuándo tengo que pensar en que tengo riesgo de bipolaridad? Cuando estoy dando a un depresivo, le estoy dando tratamiento antidepresivo y me comienza a hacer hipomanía. Cuando comienza tempranamente, como yo ya estoy pensando en la genética y también en la edad de Alejandrita y de lo que fue con Liz, ¿no? Que le comenzó adolescente. Porque a los tercer año de secundaria se tiene más o menos 14, 15 años, ¿no? Una adolescencia. Cuando hay hipersomnia, el retardo psicomotor en los episodios depresivos, esas depresiones muy enlentecidas, muy dormilonas, que difícilmente se pueden levantar, nos tienen que hacer pensar de que quizás podría ser un bipolar en otro momento, ¿no? Y la historia familiar, o sea, la genética. El diagnóstico es clínico. La entrevista directa, indirecta, a la familia, a los amigos, a los compañeros de trabajo. Pero generalmente se hace cuando ya aparece el episodio hipomaníaco o el maníaco, si es que ha habido depresión. Si no, se comienza con el otro hasta que se presente la depresión. Todos los demás son exámenes auxiliares. Igualito que en depresión, igualito que en manía. Las escalas nos sirven para hacer trabajos de investigación o para corroborar determinado nivel y para tener un valor que nos permita hacer un seguimiento cuando queremos llevar esto más ordenado.
Las escalas son las mismas. ¿Qué tengo que hacer para evitar errores diagnósticos cuando son pacientes deprimidos? Tengo que buscar hipomanía, especialmente hipomanía, y tengo que buscarla en el paciente y en la familia. Tengo que buscar antecedentes de bipolaridad. Antes no se llamaba bipolaridad, mucha gente no conoce nada de eso y a veces en forma cachaciente, en forma peyorativa, se dice, lo que pasa es que eres un bipolar. Pero eso no quiere decir que sea un bipolar, hay que verlo con mucha seriedad. Y hay que involucrar a las otras personas, ¿no? ¿Por qué hay que hacer todas estas cosas? Porque, carambas, este es un diagnóstico muy grande, tan pesado como la esquizofrenia. A cualquiera no le podemos poner esquizofrenia. Nos entran pacientes de emergencia y casi todos tienen esquizofrenia. Uno va a verlos, no tienen esquizofrenia, tienen otras cosas. Entonces no se puede poner un diagnóstico así por así. Y si encima yo soy una persona que soy una psiquiatra de regular para abajo, veo esquizofrenia. Y bueno, este colega trabaja ahí, yo tengo amistad, admiración, cosas por ahí. Ay, esto es esquizofrenia. No, pues así toda borrica, ¿cómo voy a decir que es así? No, igualito sucede acá. ¿Cuáles son los motivos de error en el diagnóstico? ¿Por qué podemos errar en el diagnóstico? Cuando nos basamos en las clasificaciones internacionales. Yo no me puedo basar en ninguna de las dos clasificaciones. Las clasificaciones me sirven para enunciar un diagnóstico y para poder entenderme en el lenguaje psiquiátrico a nivel mundial. ¿Ya? Pero no para hacer un diagnóstico en sí, porque la descripción fenomenológica que tienen no es la mejor. En cambio, la clínica, la semiología, lo que ustedes han estudiado, eso es lo que nos da la posibilidad de hacer un mejor diagnóstico. Porque los síntomas atenuados se minimizan. Es solamente un poquito aceleradito, nada más. Pero ahí hay signos de hipomanía, hay que ver qué más hay. Porque causa menos sufrimiento la hipomanía. Se ignora la hipomanía, o sea que uno de los mayores factores está en que minimizamos o ignoramos las hipomanías. Y porque son más aceptados. ¿Qué más aceptado? Uno que esté triste, deprimido, abandonado, siempre con pesimismo, medio insoportable, que no quiere ni relacionarse, no quiere conversar, o ese que está pues todo simpático, que te hace chiste, que todo eso es entrador, es sociable, es afectuoso, bromista, y se viste más llamativo, todo eso, ¿ya? Es más aceptado el maníaco, ¿no? O el hipománico. Y no considerar el espectro. Ya les digo, el espectro de Akiskat es excelente en realidad porque nos da detalles de la enfermedad bipolar. Este es un estudio donde se ve con claridad que el 60%, casi el 70% de los diagnósticos de bipolaridad, o sea, el 69% tienen un diagnóstico incorrecto. ¿Por qué? Porque como la gran mayoría, el 60%, comienza con depresión y estas depresiones al inicio son unipolares mientras no aparece la manía o la hipomanía, entonces quedamos en un error diagnóstico pensando que son monopolares y en el fondo son bipolares. Por eso es que el 35% de pacientes demora más o menos 10 años en tener un diagnóstico correcto. Y más si no sabemos estas cosas, si no nos dedicamos un poquito más a esto. Según este estudio realizado, el bipolar puede comenzar con depresión en un 60%, con ansiedad un 26%, esquizofrenia, trastorno de personalidad o abuso de alcohol. Esas son las formas en que puede comenzar un trastorno bipolar con mayor frecuencia según este estudio. Fíjense que solamente 1/3 van a tener un diagnóstico de bipolaridad correcto, si se tienen en cuenta todos estos. Este es una lámina que justifica el anterior.
Entonces, el diagnóstico diferencial. El diagnóstico diferencial tenemos que hacer con la monopolaridad, especialmente con la depresión unipolar, con esquizofrenia, trastornos orgánicos, los trastornos de personalidad, el consumo de alcohol y drogas y el déficit de atención con hiperactividad. Aquí les voy a poner varios cuadros donde con claridad, con mucha claridad, están las diferencias entre, pongamos, el trastorno bipolar y el trastorno monopolar. Entonces, con detalle ustedes van a leer, porque no tiene sentido que yo me ponga a hacer una clase de lectura. Yo ya aprendí a leer hace tiempo, sé leer y ustedes también. Entonces, no me voy a poner a leer, sino que ustedes con detalle van a ver las diferencias. ¿Por qué? Porque ya las hemos hablado. Eso no quiere decir que no pueda entrar en el examen. En la primera lámina estaban las diferencias entre lo que es un bipolar y lo que es un monopolar. Pero aquí está la diferencia entre lo que es la depresión bipolar y lo que es la depresión unipolar. También está con detalle, lo hemos dicho, están escritas en las otras láminas. O sea, son resúmenes que les pueden ayudar a tener en forma más concisa todo el rollo anterior. Con esquizofrenia. Con esquizofrenia lo que van a tener mayor problema son los maníacos. ¿Por qué? Porque los síntomas psicóticos a veces son un poco incongruentes, pero que si nosotros encontramos el pensamiento esquizofrénico, los síntomas característicos de esquizofrenia, no nos vamos a equivocar. Incluso se puede hacer una prueba terapéutica, que es, aquí me parece que es esquizofrenia, pero también es un bipolar porque está medio aceleradito. Entonces, le doy antipsicóticos, le doy solamente antipsicóticos, o le doy optimizantes, o le doy los dos. Y generalmente va a parar la actividad. Si es esquizofrénico, va a mantener el pensamiento esquizofrénico y va a parar su actividad. ¿Por qué? Porque el pensamiento esquizofrénico demora mucho más en remitir. Y según Okiska, la fuente de error diagnóstico para esto es que se ve en forma transversal, se ve ese episodio, no se ve en el contexto, no se ha hecho la historia de la familia, de cómo se ha presentado, de los prodromos que pueden haber en esquizofrenia, porque les deben haber explicado todo eso en esquizofrenia, ¿no? Las conductas extrañas son por sobre todo de esquizofrénicos, no son de los bipolares. Las conductas osadas son más de los bipolares. Se puede confundir la anedonia depresiva más que con el aplanamiento afectivo, a veces hasta con cierta apatía. La anedonia depresiva es diferente a la apatía del esquizofrénico, que es un síntoma cardinal de esquizofrenia. La fuga de ideas y las asociaciones laxas. En la fuga de ideas se te va el pensamiento, se te va y comienzas otros. En el otro, en las asociaciones laxas, tú estás divagando. Entonces aquí seguimos con los cuadritos que ustedes van a ver con detalle. El trastorno bipolar y el trastorno límite de personalidad, los orgánicos, los trastornos orgánicos, las enfermedades que nos pueden generar, las drogas que nos pueden generar, trastorno bipolar, perdón, no nos pueden generar un cuadro parecido al trastorno bipolar, parecido, ¿por qué? Porque no es secundaria ni a enfermedad médica ni a drogas, estoy hablando mal. Las drogas en sí mismas, las drogas alucinógenas, psicoactivas. Entonces llegamos a la parte donde, ¿qué tengo que hacer antes del tratamiento? Yo tengo que haber hecho un buen diagnóstico. Tengo que saber lo que ya les digo. En primer lugar, si es bipolar, el episodio actual, la gravedad, si es con psicosis o sin psicosis, y si tiene riesgo suicida.
cómo es el marco evolutivo, cómo ha ido a lo largo del tiempo, porque a veces se va repitiendo eso de que en el episodio anterior fue así, entonces ¿cómo es acá? ¿A qué medicamento responde mejor? Tengo que garantizar que se cumple el tratamiento. No nos olvidemos que lo que es monopolaridad y bipolaridad es indispensable que se cumpla el tratamiento. Entonces tengo que garantizarlo más que con el mismo paciente, con la familia. Incluso tengo que trabajar con las asistentes sociales de las empresas, de los trabajos. El diagnóstico de comorbilidades para poder manejar las comorbilidades y dar el tratamiento adecuado. ¿Qué es lo que voy a hacer? Tengo que llevarlo a la leutimia. El objetivo es que, como son cuadros agudos, tengo que llevarlo a la leutimia y después en la fase de mantenimiento pues tengo que evitar la recaída, tengo que evitar la recurrencia, tengo que hacer que vuelva a su funcionamiento normal y ocupacional, tanto el social como el ocupacional. Fíjense que si yo doy un buen tratamiento, un tratamiento adecuado, solo el 15% se van a recuperar, entre comillas, totalmente, porque ya saben que hay los síntomas subsindromáticos. Entre el 50 y 60% es parcial. Pueden volver a sus actividades, pero con ciertas cositas. Y el 30% se van a cronificar, se van a deteriorar. Pero si tenemos el apoyo de la familia, una buena psicoeducación, todo va a ir mejor. El pronóstico es malo. Siempre el pronóstico es malo, porque es una enfermedad deteriorante y discapacitante. Entonces, ahí está, en pocas palabras, todo lo que es el tratamiento. El optimizante, el antidepresivo, el antipsicótico, la terapia electroconvulsiva y la psicoeducación. ¿Para qué doy el optimizante? Para volver a la leutimia, como dice su nombre, ¿no? ¿Qué cosa hace el optimizante? Tiene que estabilizar la membrana neuronal en todas las alteraciones que han habido, especialmente de tipo bioquímico. ¿Qué es lo que más se usa? Las sales de litio, el ácido valproico son optimizantes. La lamotrigina, a diferencia de los otros que actúan más en manía que en depresión, pero actúan en los dos, la lamotrigina es el único optimizante que actúa solo en depresión. Así que si está maníaco, por favor, no le demos lamotrigina. Un renombrado colega psicoanalista, gracias a él, tenía una paciente que es la hija de un colega que le ha mantenido con lamotrigina aún en manía a su paciente. Hay algunos que les gusta el estatus donde pago más y todas esas cosas, ¿no? Donde está su consultorio y todo eso, ¿no? Y a ella y a la familia especialmente le gustaba ir al psicoanalista, ¿ah? Olvidándose de que es bipolar. Se va al psicoanalista. No es que el psicoanalista no lo pueda manejar, pero si no maneja medicamentos, está pues en la vía pública. ¿Ya? Entonces el psicoanalista le llenaba la motricidad, ay, no responde al tratamiento, le doy 300, 450 de la motricina, claro, le aceleraba más y más, terrible. Otros optimizantes son carbamazepina, oscarbamazepina, gabapentina, topiramato, todos estos con excepción del litio son anticonvulsivantes, ¿no? Otros optimizantes se dice que son las benzodiazepinas, los bloqueadores de canales de calcio como el verapamilo. Y junto con los optimizantes yo voy a utilizar en manía, en cualquier nivel de manía, los antipsicóticos. En cualquier nivel de manía estoy diciendo. Tanto los típicos como los atípicos. Voy a utilizar antidepresivos en depresión, en episodio depresivo. Hay dos escuelas, una que dice que sí y otra que dice que no. Yo soy de la que dice que sí. Digo que no, salvo en algunos casos. ¿Por qué? Porque la depresión es terrible. Quien la ha vivido de verdad en una enfermedad depresiva mayor sabe lo que es eso. Entonces,
Algunos dicen que sí y otros que no. Por eso ahí están los porcentajes: 30% dicen que mejoran, 30% que empeoran, que hace que ciclen a la manía, y 30% como que no hace nada. Esta, la doctora López Mato, es una brasileña que estudia bastante esto, y cuando se le escucha, cuando se la ve, también es medio muñequita. Por experiencia también debe ver su control, ¿no? La terapia electroconvulsivante, que es la descarga eléctrica, que se hace especialmente en algunos pacientes que no responden. Y la psicoeducación, como ven, en todos está la psicoeducación. Los optimizantes tienen muchos efectos secundarios y depende de las dosis. Generalmente el litio hay que cuidar la función tiroidea, la función renal, gástrica, y también que se nos cae el pelo. En el valproato también hay caída de cabello y hay problemas gastrointestinales, hay subida de peso y hay teratogenicidad. En el litio, en todos estos, en la mayoría hay teratogenicidad o alguna patología, generalmente del aparato cardiovascular o del aparato nervioso, del sistema nervioso. La carbamazepina en algunos produce leucopenia y en otros incluso puede generar arritmias, que no está acá en esta diapositiva, ¿no? Topiramato es el único eutimizante que, dentro de sus efectos secundarios positivos, se puede decir para los gorditos, las gorditas, es que te hace perder peso, mientras que los otros te hacen ganar peso, pero da más dificultades cognitivas. La lamotrigina, ya hemos dicho que es solo en episodio depresivo. La lamotrigina tiene una particularidad, que en algunos casos, cuando son muy sensibles, puede dar un Steven Johnson. ¿Saben lo que es un Steven Johnson, no? En el tratamiento de la manía, lo más importante es el litio, las sales de litio. La efectividad tanto en manía como en depresión es alta, pero la efectividad en manía es del 80% y a corto plazo. Uno debería dar de 1 a 1.5 mil equivalentes, que se logra con 900 a 1200 miligramos de sales de litio. Cuando ya nos pasamos de las 1200 miligramos, que vienen a ser 4 tabletas de sales de litio, no nos ponemos en riesgo y podemos ir a situaciones de toxicidad, incluso a la muerte. Tuve un paciente que murió después de muchos años, pero lo conocí gracias a que hizo insuficiencia renal aguda, casi se muere, estuvo en cuidados intensivos como 2 meses, debido a que su psiquiatra, eminente psiquiatra, le daba 2.500 miligramos, o sea, 2.5 gramos de litio. Como estaba tan maníaco, era terrible. Metía a la esposa en su Volkswagen, en esas épocas que todavía había un Volkswagen, le llevaba a la avenida de Arequipa, subía prostitutas, homosexuales, todo, no en el mismo momento, no alcanzan, era un brazo. Ya, y hacía que tuvieran situaciones orgiásticas. Y aparte que golpeaba a la esposa no lo dejaba porque tenía un hijito y el hijito moría por el papá. Hasta que un X días se murió. Hizo un episodio, un ciclaje rápido, y ahí tomó pastillas y se ahorcó. En el embarazo, ¿qué hacemos? En primer lugar, yo le digo, cuando te quieras embarazar, me avisas. Me avisas con tiempo. ¿Para qué? Para ir preparando y ver, porque tienes que estar preparada. A los dos les digo, no tienen que estar preparados para trabajar mañana, tarde y noche. Tienen que darle mañana, tarde y noche para que se embarace en el tiempo en que están bien, pues para ver cuánto, para eso he tenido que hacer toda esa línea de vida y ver cómo han sido sus episodios y tenerlo de preferencia
prácticamente sin ningún medicamento. ¿Es un riesgo? Sí, es un riesgo. Pero cuando ya está en un episodio leve moderado, ¿qué tengo que hacer? Descontinuar el tratamiento que está recibiendo. Si es en el primer trimestre y ya lo está tomando, innegablemente tengo que quitarlo. ¿No? Y tengo que ver cómo lo controlo, ¿no? En estos casos, y aún en gravedad porque ya les digo, son teratogénicos, la mayoría actúan a nivel de tubo neural y todos sabemos, ¿no? El trimestre de mayor riesgo es el primer trimestre, entonces yo tengo que actuar ahí, tengo que evitar al máximo cualquier optimizante. Lo que tengo que manejar son los antipsicóticos cuando estamos en manía. Y entre los antipsicóticos, aunque sea el leve, el moderado, el grave, de preferencia está el haloperidol, es el más inocuo. Ahora, si tengo que darle optimizante, lo hago a partir del segundo semestre ya con menor riesgo, pero en lo posible tengo que evitarlo. Si está en depresión, tengo un colega que sus 3 hijos, la esposa bipolar, sus 3 hijos se ha pasado en unas depresiones severísimas, pero sin psicosis. Entonces le hemos mantenido, nos hemos arriesgado con fluoxetina, a pesar de que no habían estudios suficientes para eso en esas épocas. Los 3 chicos son brillantes profesionales y ahí van, ¿no? La esposa sí está bien deteriorada. Entonces, en el grave, con mayor razón, ya les digo, la opción es el haloperidol. En el embarazo hay riesgo. En la lactancia, ningún bebé debería tomar ningún medicamento, y especialmente estos medicamentos, porque todos pasan por la barrera placentaria, todos pasan por la leche materna, todos pasan. Entonces yo tengo que procurar evitar, por eso siempre preguntar, ¿cuándo quieren tener sus hijos? Hay unos que quieren tener, mejor dicho, quieren programar para el próximo año en septiembre. Así que estamos en eso de ver cómo van, los estoy controlando en el hospital cada mes. La estoy controlando, ¿no? Pero tiene que ir la pareja. Y la bipolar generalmente recae en el posparto. Y tenemos el riesgo de la psicosis puerperal. Entonces, no dar cuando vamos a dar lactar. Hay una paciente que está bastante molesta, no ha vuelto a consulta. Bueno, por seguro, es una pena por ella, económicamente no me afecta a mí, pero es una pena porque está muy maníaca y está dando de lactar. Y el bebé ya tiene 1 año y medio, no demasiado, porque está lactando cochinadita, ¿no? Entonces, eso no entiende la señora. La psicoeducación nos ayuda a incrementar la adherencia. Tenemos que educar para poder lograr la adherencia al tratamiento, para poder reconocer los síntomas prodrómicos, para retrasar las recaídas. Tenemos que educar al paciente y al familiar, especialmente al familiar, porque se supone que es el sano. Si el paciente está en condición de introyectar esto, por supuesto que también nos ayuda a disminuir las hospitalizaciones y a que el funcionamiento familiar sea mejor y por consiguiente la calidad de vida. ¿Qué pasa si abandonamos el tratamiento? Pasa todo lo peor, pues recaídas, recurrencias, hospitalizaciones, conflictos de pareja, de familia, laborales, comorbilidad, deterioro, crisis financiera, suicidio, accidentes, violencia, agresividad y por supuesto mayor carga sanitaria. Entonces el paciente tiene que estar adherido al tratamiento. Yo le digo, no tienes obligación de venir conmigo. Hay más de 200 psiquiatras que pueden estar mejor dedicados a esto. Pero por favor, no dejes tu medicina dependiendo del episodio en el que estés. ¿Cuánto voy a
anticiparme a una recurrencia, porque ya hemos salido del periodo agudo, del periodo de mantenimiento, estamos en la recurrencia. Cuando hay los cicladores rápidos y cuando hay los mixtos. Acuérdense, estos siempre son los de riesgo. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Esto lo decía Binet hace muchísimos años en su tratado de Insalina, ¿no? En las enfermedades de la mente es un arte de no poca importancia administrar la medicación en forma correcta. No nos arriesguemos a dar así nomás la medicación, pero es un arte de mayor importancia y de más difícil conocimiento saber cuándo suspenderla, cuándo evitarla. Ok, les presento acá nomás para que conozcan al doctor Vieta, que es un español que se dedica a uno de los más estudiosos en esta época, junto con el iraní Al-Fiscal. Ahí están los dos. Vieta no es maniaquito, no es bipolar, pero está así. Y aquí están las pinturas de Van Gogh.